Son las 6:36. Vamos directo al comentario de José Luis Mendoza. Varios acontecimientos internacionales han ocurrido en estos días. Antes de hablar de nuestro tema principal, algunos han pasado medianamente desapercibidos para la opinión pública local o a otros temas han estado teniendo más nivel de importancia en materia mediática. Por ejemplo, hemos tenido unos días bastante cruentos en el Oriente Medio. El caso de Israel y los más de 600 cohetes lanzados desde el territorio de Gaza, algunos de ellos interceptados por la famosa cúpula de hierro, otros que terminan haciendo contacto con estructuras, incluyendo algunos bloques de viviendas, edificios, escuelas y demás. Y por consiguiente la respuesta del Sahal, del ejército, la fuerza armada de Israel, que estuvo pues haciendo una serie de ataques, incluyendo un ataque selectivo que estuvo viralizándose en las redes hacia uno de los operadores financieros, según señalaban ellos, en territorio de Gaza, de las fuerzas de Hamas. Mientras esa crisis tiene su propio lugar y desarrollo, hay una que está pasando desapercibida, mientras mucha gente espera algún tipo de reacción militar estadounidense relacionada al caso venezolano, donde sí está mandando tropas y donde sí está mandando una fuerza de avanzada Estados Unidos en estos momentos, en las últimas horas, es a las aguas del Golfo Pérsico. Hay una amenaza que ha sido aparentemente detectada o valorada como realista por parte de las Fuerzas Armadas estadounidenses y del Pentágono, de un posible ataque, no sé si preventivo o si un ataque basado en algún tipo de operación previa de las fuerzas iraníes a las tropas estadounidenses que ya están apostadas en las regiones. Bueno, recordar que la base aérea, por ejemplo, más grande de los Estados Unidos fuera de su territorio, está ubicada en lo que hoy es Qatar, en ese riquísimo emirato, y que está apenas al cruce del Golfo Pérsico. Así como también, por supuesto, en las zonas circundantes a la península arábiga, pues hay una enorme cantidad de fuerzas estadounidenses apostadas. Se ha enviado el portaaviones Lincoln, así como bombarderos B-52, que cada vez, por cierto, son de más capacidad, de más autonomía de vuelo, o que pueden operar desde más altura para evadir las fuerzas antiaéreas. Así que esas dos crisis, cada una con su posibilidad de detonar en una fase aún mayor, lo que esperamos no ocurra obviamente, están sucediendo en estos momentos. Sobre todo esta última llama la atención. Algunos han dicho que realmente esta última es más o menos una especie de bluff, de carta en la mesa, para facilitar sobre todo movimiento de material bélico estadounidense hacia el Comando Sur, despistar un poquito sobre todo el seguimiento de medios y tener lista alguna fuerza, sobre todo en movimiento desde Pensacola, desde esa parte de la costa este de Estados Unidos, acercándose hacia el Caribe insular y tal vez a la solución de la crisis venezolana. Miren, en cuanto a nuestra temática nacional, en cuanto a los temas más cercanos, no quería dejar de lado el decomiso de una cantidad, señores, importante, 226 paquetes de droga, aparentemente cocaína. Se ha hablado de los paquetes, no se ha dicho a cuánto equivale en materia de kilos esta cantidad de cocaína. Aunque casi siempre esos paquetes son de más o menos 1 kilo. Eso uno lo supone, Sí. pero no siempre es así. De hecho, se han dado casos donde el paquete tiene más tamaño que el de 1 kilo, Esteban, dándose la seguridad por parte de los operadores de narcotráfico de que como va a puerto seguro o va por vía segura, se pueden Sí. colocar a veces Bueno, paquetes paquete más más grande, grandes. sí. Exacto. En el caso de este contenedor, eh, primero lo primero, ¿qué tenía el contenedor y hacia dónde iba? El contenedor tenía uno de los más importantes productos de exportación dominicana, que es el cacao, donde somos, hay que decir, estamos entre los países cimeros en el mundo en colocación de nuestro cacao en aguas internacionales. Es decir, es un descaro total. Luego está el tema del punto hacia el que iba, hacia Holanda. Un país que, como mucha gente sabe, además de tener una enorme masa consumidora, tiene ciertas legislaciones que dan ciertas zonas de tolerancia, pero sobre todo una cantidad como esa busca, claro, insertarse a través de esos grandes puertos como el de Rotterdam o Ámsterdam, y a través de allí llegar a otros mercados dentro de Europa. Un dato que yo sé que quizás para mucha gente pasa desapercibido en el devenir diario de enfrentar otros graves problemas, es el hecho de que los narcotraficantes encontraron hace mucho la vía para
ir perforando, ir encontrando los huecos dentro de las estructuras portuarias regulares. La idea de usar los famosos vuelos y bombardeos, sobre todo cuando se acercan a las costas estadounidenses, todo el mundo sabe que está en desuso por el elemento del uso de radares y el uso sobre todo de fuerza aérea que puede derribar las avionetas. Está entonces el tema con Europa de la distancia. No se pueden utilizar aeronaves ligeras para llegar a territorios tan apartados. Entonces, simplemente el narco tiene que buscar varios caminos. O utiliza flotas de submarinos, una vez las usó en los años 90, pero se demostró que era muy caro. Además de, insisto, el sistema de radares está tan extraordinariamente desarrollado que difícilmente una nave solamente para uso de transporte de drogas no va a ser detectada en poco tiempo. Entonces, ¿cuál es el recurso más útil, dadas las circunstancias actualmente del traspaso de mercancías? Llegar a un barco contenedor, de estos que tiene cientos o tal vez miles de containers o de trailers, utilizar dentro de uno de esos contenedores o varios de esos contenedores su espacio para la carga ilegal. Recordar que hay toda una nomenclatura y una reglamentación que impide que se hagan revisiones totales, primero porque el tiempo sería absurdo desde el punto de vista de la prisa que llevan los materiales que son exportados o importados. Luego está el tema de que cuando el manifiesto de un barco es violado para violar su sello y no se descubre la droga, entonces se multa a la autoridad de ese país, se tiene que pagar una cantidad de dinero para obviamente tratar de reponer el daño generado tanto en tiempo como en haber violentado el espacio de carga. La legislación alrededor de las mercaderías es sólida. No se hace para impedir el trabajo de las autoridades, se hace para que solamente cuando haya indicios sólidos se puede entonces violentar una carga. Hay que decir que eso es parte también de la protección a la privacidad de los ciudadanos que han adquirido esas mercancías. Ahora, cuando hay indicios sólidos, bueno, pues simplemente se atiende a las leyes del país, de ese puerto, y se puede entonces llegar a través sobre todo de escuchas, a través de trabajos de inteligencia, a través de delaciones, muchas veces negociadas. Entonces se puede llegar a saber que un contenedor tiene estas cantidades de estupefacientes. Sigue impresionando también, primero, los tamaños. Ya, señores, hablar de encontrar más de 200, 300 kilos de cocaína, por ejemplo, no es noticia. Antes lo era. Antes era, en un momento, esas cantidades eran noticia de portada. Hoy hablar incluso de cantidades superiores a los 1000 kilos es perfectamente una noticia más de página 16 o 17. Así han crecido las enormes cantidades que maneja el mercado productor y que compra el mercado consumidor, teniendo, insisto, la multinacional del narcotráfico una rentabilidad que también crece a medida que el tiempo avanza, y siguen los estados, sobre todo los estados del primer mundo, y principalmente el caso de Estados Unidos, manteniendo esta fracasada y hace muchísimo tiempo demostrado que contraproducente estrategia de hasta ahora ser, como decía Milton Friedman, el socio que sube el precio de mi producto. Tremendos socios, realmente, el que tiene pues el narcotráfico. Mientras esto ocurre, pues la estela de sangre, de enfermedad, de daño a la salud social, de daño a la cultura, porque hay un daño cultural que se tiende a pasar por alto, y es el que todos los días le demuestra en su cara, en su rostro, a miles de jóvenes que pueden ser capaces de insertarse a este gran negocio, a esta gran mafia, de hacerlo con éxito, de lograr rápido las recompensas materiales con las que han soñado toda la vida y que no les van a exigir probablemente la disciplina que exige el estudio, el trabajo duro, entre otros elementos que permiten también generar riqueza, pero de una forma no solamente más limpia, sino más lenta. En ese sentido, es bueno que se sepa cuando vemos esa noticia de 226 paquetes, no sabemos, insisto, la cantidad en cuanto a kilogramos, que esa cantidad también dice el porcentaje, que por cierto hasta ahora parece que se mantiene inalterable, de droga que los cárteles saben va a ser decomisada. Esa cantidad, esa especie de muestra que permite mantener ocupadas a las agencias antidrogas mientras el bruto va creciendo, el total bruto va creciendo, y por lo tanto el total neto de lo que se decomisa, aunque pueda crecer, no es sino una muestra despreciable cuando se ve el total que sí cruza. Puede ser un sacrificio de un 20%. Para el que ellos están preparados. Mil kilos por otro lado.
220 y tantos, un 20%. Un Exacto. sacrificio económico de un 20%. Para el que ellos incluso, Que yo pasa en insisto, los aeropuertos también con las por Dios, mulas. pero claro. Entonces, bueno, se distraen, ya se paran, bueno, esta persona le revisan la maleta y entonces encuentran ahí que llevaba 2 paquetes, pero Sí. entonces tal vez están pasando en ese mismo momento 5, 6, 10 que hay paquetes. que decir que el tráfico aéreo mantiene todavía por lo menos a la luz de los temas de seguridad, mantiene todavía la separación de ser el medio más seguro para impedirlo. Hay que reconocerlo. O sea, en cuanto a la lucha antidrogas, La eficiencia el medio aéreo es el de- más sí, eficiente de detección, todavía. de detección, Todavía. sí. Por lo menos Sin en embargo, cuanto. eso es poca cantidad. Claro, relativa. por un tema también de que, recuerda, lo que cabe en un barco Sí, no claro. se puede Sobre montar todo- en un avión. Además de que llevar la vía del humano, la vía de la mula, cada vez tiene mejores formas de detección en los aeropuertos. Al final, insistimos, en este juego de cantidades, en este juego de cifras, es más lo que no se ve que lo que se ve. Y muchas veces lo que se ve, insisto, es una pérdida programada, que no le duele a quienes la cultivaron, la envasaron, la colocaron allí y esperaban ciertamente que cayera en manos de las autoridades mientras otras cantidades mayores llegan a su lugar de destino.